Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tocar el tema los principios y recomendaciones que operan para los sujetos procesales, siempre dentro del tema de las diligencias judiciales. Eh, Después vamos a tocar el tema de clases de audiencias judiciales y como tercer punto vamos a tratar información sobre los trabajos de grupo. Muy bien, con respecto a los principios y recomendaciones que operan para los sujetos procesales, quiero comentarles que estos principios y recomendaciones provienen de la ley. Ahí están los principios y también en los reglamentos de tribunales. Ahí está el procedimiento de algunas diligencias judiciales y algo otros en el Código Procesal Penal. Muy bien, ¿qué principios y recomendaciones se hacen para los que operan una diligencia judicial? En primer lugar, tenemos el respeto a la dignidad humana, que significa que en el desarrollo de la audiencia judicial, el juez y las partes procesales mantendrán el debido respeto a la dignidad humana, evitando actitudes peyorativas hacia las personas. Eso es importante porque a veces hay algunos colegas que no preparan a sus clientes y dicen expresiones que no son correctas dentro de una audiencia judicial. Eh, Hay otro principio que se llama respeto a la función jurisdiccional. Los sujetos procesales en todas las audiencias deben de dirigirse con respeto a la honorabilidad del juez y su investidura judicial. Es decir, al juez siempre hay que dirigirse con respeto, porque no olvidemos que es la autoridad superior en el desarrollo de una diligencia judicial. Hay otro principio como la puntualidad de las partes y sujetos procesales. Los sujetos y partes procesales deberán presentarse antes del inicio de la audiencia judicial para evitar atrasos en el desarrollo de la misma. Eso es muy importantísimo. Después, Licenciado, perdone, sí, ¿podría repetir la número 2 que no la escuché muy bien? ¿Cuál era ese principio? respeto a la función jurisdiccional, es decir, respeto a los jueces que dirigen las diligencias judiciales. Gracias, A servirle. Entonces quedamos con la puntualidad de las partes y sujetos procesales. Mencionábamos de que es importantísimo eso de la puntualidad. Si ustedes van a los tribunales a observar el desarrollo de una diligencia, si llegan temprano se van a dar cuenta de que los primeros en llegar, ¿quiénes son? La Policía Nacional Civil para resguardar el buen desarrollo de la diligencia judicial. Después llega el secretario, el oficial y los demás elementos auxiliares del tribunal para observar que todo se lleve bien y que especialmente inspeccionar si están presentes antes de la hora del inicio los elementos de prueba, como por ejemplo los peritos, los testigos, porque eso va a servir para cuando inicie el procedimiento de la diligencia, de que el juez le hace la consulta al secretario que si están todos los elementos de prueba presentes y a la vista. Entonces él informa porque si no hay un elemento, por ejemplo, falta un testigo, se le pregunta a las partes cuando se da inicio, antes del inicio de la diligencia, se consulta a las partes si están de acuerdo con que se realice sin la presencia de algún elemento de prueba. Lo lógico es que digan que no, porque hay uno que la propuso y no quiere perder su elemento de prueba valioso para favorecer a su cliente. Me refiero al abogado, ya sea del querellante o del sindicado. Entonces es importante mucho esto de la puntualidad, especialmente del secretario de la Policía Nacional Civil, para que antes del inicio todo esté ya preparado para dar cumplimiento a la diligencia judicial, al desarrollo de la misma. Muy bien.
Hay otro principio de recomendación, como el hecho de que el juez debe dirigirse con respeto a los sujetos procesales o que sean abogados. Eso es muy importante, porque hay jueces que en la práctica, cuando desarrollan sus diligencias, son algo prepotentes o bastante prepotentes, y eso provoca la molestia de los demás colegas porque se dirigen irrespetuosamente a los abogados con exigencias aún siendo legales, pero exageradas. Entonces, molesta a los abogados y hasta pueden pensar de que el juez está parcializado, se está inclinando hacia un lado, y eso puede provocar de que la molestia del abogado litigante y que pueda incluso hasta pedirle que se inhiba porque parece que tiene algún interés en favorecer a alguien en perjuicio de su cliente. Entonces siempre es recomendable a los jueces, ya sean damas o caballeros jueces, que actúen con ponderación cuando dirigen su diligencia judicial. También la presentación del tribunal es muy importante. Recuérdense, por si no lo sabían, no sé si se los comentaron en su semestre anterior, de que a los jueces, de conformidad con el reglamento de los tribunales de justicia, deben de usar una toga. Eso significa autoridad y respeto hacia ellos. Entonces se exige que los jueces usen vestimenta especial como el uso de la toga. Muy bien. Otro principio o recomendación lo constituye los apercibimientos del juez a las partes y asistentes en la audiencia. El juez combinará a los asistentes en la audiencia a que se comporten con respeto y decoro durante el desarrollo de la misma. Me imagino que ustedes se han de recordar que les comentaron en su curso anterior de que se inicia la audiencia con las advertencias del tribunal, especialmente del juez que dirige la audiencia. Si es un órgano colegiado, pues el presidente de la sala. Si es unipersonal, pues el juez de primera instancia hace los apercibimientos pidiéndole a las partes y asistentes, al público especialmente, y a los medios de comunicación que por favor se comporten de tal manera que se pueda desarrollar y llevar a cabo la diligencia judicial en la mejor manera posible. Entonces, esos son apercibimientos o advertencias, porque además viene otro principio que es el poder disciplinario. El juez puede hacer uso de su poder disciplinario cuando establece el mal comportamiento en la audiencia, ya sea por parte de los sujetos procesales o del público, aplicando las medidas correspondientes según la ley. Pero este poder disciplinario siempre va a ser una consecuencia de los primeros apercibimientos que se hicieron, porque también hay una función coercitiva del juez, que consiste en la facultad para expulsar de las audiencias o aprehender a cualquier persona que haya incurrido en algún acto delictivo durante la audiencia, ordenando el apoyo de elementos de la Policía Nacional Civil para que se ejecute esa orden. Entonces esto deviene primero de apercibimientos al público al iniciar la diligencia, el poder disciplinario al advertir que puede hacer uso del poder disciplinario, es decir, su expulsión. No hace caso, prácticamente sería segunda advertencia, entonces ya viene la función coercitiva del juez de su expulsión. Pero también puede suceder que durante la audiencia algún testigo se presenta con un documento falso, ahí en ese momento puede ser detenido por el juez y certificarlo conducente. Pero también puede suceder
y ha sucedido en la práctica casos especiales en donde algunos de los abogados han propuesto prueba falsa y eso significa que eh, puede existir un delito y el juez entonces está facultado para ordenar su aprehensión. Muy bien. Hay otro principio que se llama claridad en la pretensión procesal. En la audiencia judicial debe de indicarse en forma concisa cuál es la razón y objeto de la petición. Por ejemplo, en la diligencia judicial de la acusación, el fiscal debe de decir cuál es el hecho concreto y justiciable, en qué consiste la acusación y también cuál es su pretensión, que consiste que el sindicado sea llevado a juicio oral y público. Eso es concretar la pretensión. Muy bien, hay otro principio que se llama imparcialidad del juez. El juez durante el desarrollo de la audiencia debe de actuar objetivamente, es decir, no tener inclinación hacia alguna persona de las partes que están en conflicto. Eso significa de que la objetividad de un juez, de no tener inclinación hacia ningún lado. Si un abogado observa en la diligencia judicial cierta inclinación por algún acontecimiento provocado por el juez, ya está facultado para pedir que se inhiba de conocer del asunto por su manifiesta imparcialidad. Entonces eso es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado cuando vayan a ser jueces, tener mucho cuidado cómo hablan, cómo se expresan para no dar a entender que están parcializados. También hay otro principio que se llama independencia del juez. Los jueces no deben recibir ninguna instrucción u orden superior respecto a la forma de conducción de la audiencia judicial. Es decir, si un caso lo conoce un juez de primera instancia penal, no está permitido e incurre en ilegalidad. Si la sala conoce en alzada sus resoluciones de primer grado, se inmiscuye en el asunto, manifiesta interés. Eso es prohibido, porque el juez es independiente, no debe depender de absolutamente nadie, tampoco de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, hay otros dos principios, como el de que las partes no deben retorcer la realidad ni ocultarla. Y otro principio, las partes pueden oponerse a la pretensión de la parte contraria. Eso pues también está en la ley, por eso se llama principio también de contradicción, de que las partes pueden manifestar durante la diligencia judicial, oponerse, manifestarse en contra de lo manifestado por su contraparte. Muy bien, hasta aquí algunos principios y recomendaciones de cómo debe de conducirse los sujetos procesales en una diligencia judicial. Ahora hablemos de las clases de audiencia judicial. En una práctica, ¿Podría repetirme solo la última? la última se refiere a que las partes pueden oponerse a la pretensión de la parte contraria. Ya dije que existe el principio de contradicción establecido en la ley, de que las partes están facultadas para oponerse con las declaraciones que da su contraparte en cualquier fase del procedimiento, siempre y cuando que se mantenga el orden de la diligencia judicial. Muy bien. Gracias. Entonces, platicábamos del tema de clases de audiencias judiciales. Dijimos en una clase anterior que son dos. Audiencias unilaterales, que son aquellas que es solicitada por una de las partes. Por ejemplo, en la fase de investigación, el Ministerio Público quiere obtener una prueba anticipada, acude ante el juez a pedirle una audiencia unipersonal. Es decir, que no
no actúe en la audiencia de la contraparte. ¿Por qué? Porque tampoco se va a enterar de las pretensiones del fiscal del Ministerio Público. Eh, por eso la ley permite que el fiscal vaya eh, por sus propios medios jurídicos, por supuesto, a acudir ante el juez para que le dé la audiencia. Se trata de pedir tal cosa y ahí en esa audiencia le convence al juez de la importancia que tiene llevar a cabo esta prueba anticipada, porque se trata de un testigo que está enfermo y que puede llegar a fallecer, y es una pieza importante para él como obtener esa prueba anticipada. Otro ejemplo también puede constituir que el fiscal del Ministerio Público le urja un allanamiento judicial. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar elementos de prueba elementales para que le sirvan para plantear su acusación. Y también, por otro lado, están las audiencias bilaterales. De esas audiencias bilaterales ya participa la contraparte, como por ejemplo en la audiencia de la acusación, en la audiencia de la clausura provisional o en la audiencia del sobreseimiento. Entonces, cuando actúan todas las partes que tienen un interés en el proceso, tienen que estar presentes en esta clase de audiencias bilaterales. Muy bien, es un tema que habíamos comentado anteriormente en una clase. Ahora vamos con el tema de los grupos de trabajo. Quiero que me informen cómo van. Quiero comentarles que me han estado pidiendo notas para conseguir un expediente y ya los he mandado a quienes los han pedido, pero me han comentado unos grupos de que ya consiguieron un expediente en los tribunales, pero que todavía está pendiente la audiencia de juicio oral y público. Y les digo yo que yo no les he dicho en ningún momento que consigan un expediente así. Yo la nota que les pongo a los estudiantes es que le pido la colaboración a los tribunales para que les proporcionen un expediente fenecido, es decir, que ya está en su fase de ejecución o ya concluyó la fase de ejecución, pero nunca les dije de que podía conseguir un expediente que fuera a medias. No, eso no es así, porque en principio me tiene que entregar un trabajo completo, desde el acto inicial hasta la sentencia, eh, porque no puede ser de otra manera. Pero eso se los dije yo en varias reuniones que hemos tenido, y también se los dije por escrito, donde les mandé material de apoyo en la parte final. Ahí va todo el contenido, los requisitos, condiciones de desarrollo, trabajo y entrega del trabajo y de la diligencia judicial. Entonces les comento esto porque no es correcto conseguir un expediente a medias, y no puedo yo creer que los hayan dado en un tribunal, si eso es delicado. Un proceso es reservado. Por eso, les insisto, tiene que ser un expediente que esté firme, que ya tenga sentencia firme y ejecutoriada. Pero también les recuerdo que les mandé 2 procesos trabajados por alumnos del semestre pasado, para que tuvieran una idea, y esos procesos son completos y hasta llevan una orientación cómo elaborar su trabajo. Entonces, se los mandé como apoyo. Me da la impresión que muchos no lo han visto, no han acudido al sistema a reproducir los trabajos. Háganlo porque no tienen ningún costo para ustedes, según han comentado los técnicos. Muy bien, entonces, después de eso, Licenciado, buena tarde. sí. Licenciado, una consulta. Fíjese que usted en su momento nos comentó que nos iba a subir una idea de cómo necesitaba lo del video. No sé si ya tiene fecha cuándo lo estaría subiendo, perdone. En la hojita que les mandé por escrito, ahí les digo cuál es el procedimiento. Pero incluso algunos compañeros de ustedes han expuesto cómo lo van a elaborar.
Deben de grabar un video en donde participa cada uno de los intervinientes y además remitirlo al catedrático siempre con un informe de cómo desarrollaron, así como van a hacer su explicación del proceso, trabajan el proceso, informan desde su inicio hasta el final del proceso cómo participó cada estudiante, una sugerencia, más o menos un punteo sin cifras de si se trabajó bien, mal, regular, etcétera, una calificación que le puede dar el coordinador. Entonces eso se les informó. No sé si ya se dio cuenta usted de esa información que está al final. Sí, licenciado, pero en su momento usted nos informó de que nos iba a apoyar con un ejemplo de cómo hacer el video. Lo Bueno, escrito, pues sí lo tengo presente de cómo, pero si no lo les ha del llegado, video es lo voy que a no hablar entiendo. con el técnico para que se lo mande la próxima semana. Ah, está bien, licenciado, muy amable. Pero debo jalar las orejas porque de veras que les dije yo que les iba a llegar y si no lo ha hecho el técnico le voy a dar una su buena tunda. Pero le prometo Licenciado, que lo mandaron bien. licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo solo recordándole, licenciado, que el día de ayer me examiné a las 4 y le mandé mensaje ahí a su teléfono para que me suba mi nota ahí a la sección que es, va, porque me examiné en la H a las 4 porque no podía a las 8, licenciado. Ah, ya. Ahorita andamos en eso, haciendo las evaluaciones. Después usted revisa si le aparece su nota, si no nos comenta. Va, muy bien, licenciado, le agradezco mucho. Para servirle. Clic, perdone, en el video que hay que grabarle, aparte de la audiencia, podemos agregar algunas partecitas grabadas, por ejemplo, la escena donde ocurrió el hecho. Por ejemplo, en el caso de nosotros que nos tocó un homicidio culposo, cuando pasó el hecho y cuando llega la policía, ¿podemos grabar esas escenas? Está bien, si eso ya es criterio de ustedes. Si ponen algo más de lo que yo les pedí, no hay problema. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Le quiero hacer una consulta con respecto al trabajo. Fíjese que no sé si los integrantes del grupo, los nombres tienen que coincidir con las partes y sujetos procesales del trabajo. O sea, no sé si me doy a entender. Mire, pues, si usted toma como base algún expediente o los trabajos que les mandé Ujú. de ejemplo, Ajá, sí, sí. pues no sería correcto que repitan los nombres. No, no, no. Incluso al obtener un expediente en los tribunales, no vayan a cometer el error de poner de juez al que resultó como juez en un tribunal. Ahí les bajo puntos. ¿Acaso no hay un juez en parte de ustedes? Pues ese nombre pongan. Ok, ajá, a eso es lo que quería llegar. O sea, tiene que, algún integrante del grupo tiene que ser, bueno, tenemos que repartirnos los sujetos y las partes procesales. Claro, claro. Por eso les dije yo que Carlos sabían, como que para informarles, pues tener una idea de que todos participen y tengan un cargo ahí de importancia o no de importancia, pero esa es la información que me va a aparecer en el trabajo, qué cargo tuvo cada quien, y dentro del expediente si me pusieron un nombre de un compañero como juez, en el proceso tiene que aparecer él también como juez. Muy bien, y mire, y en el video, digamos, el que en el encargado, sí, digamos, el auxiliar del MP tiene que aparecer como esa audiencia de primera declaración, también tiene que aparecer en el video como tal. Por supuesto, todos los Ok, que son muy sujetos bien, en la diligencia tienen que participar. entendido, gracias. Para servirle. ¿Alguna otra consulta? Pues les comento que el día de ayer examiné los extemporáneos
y ya estamos ahorita en el periodo de calificar esos exámenes y espero en Dios terminar hoy en la noche y tal vez mañana o pasado estoy entregándole sus notas ya del primer examen parcial. ¿Alguna otra pregunta? Pues les deseo una buena tarde, que Dios los bendiga. Sí, Ya, buenas tardes. Le agradezco por mi examen de anoche. Había tenido problemas en el primer examen y no me lo había hecho, pero gracias a su apoyo logré examinar. Muy amable. para servirle a la orden. Les deseo feliz tarde, jóvenes. Bendiciones. Tarde, buenas tardes.